Hace unas horas tan solo que el Banco Central Europeo ha tomado la decisión que todos estábamos esperando. Y todos la estábamos esperando porque era inevitable y porque no se podía tomar otra. La decisión a la que me estoy refiriendo es a la subida de los tipos de interés. Estoy hablando de los 3 tipos de interés que controla o maneja el Banco Central Europeo, es decir, tipo de interés de referencia, tasa de facilidad de depósito y el tipo de interés marginal. Los 3. No voy a entrar en los porcentajes, eso ya si queréis, pues los que tengáis, pues os interese indagar más profundamente en este tema, pues podéis verlo porque es muy fácil de encontrar en las redes. Yo voy a analizar aquí un poco sobre todo cuáles van a ser las consecuencias de la decisión tomada por el Banco Central Europeo. Insisto, una decisión que era inevitable, pero que ha sido tomada tarde y ha sido además adoptada de una manera corta y cobardina. Porque mientras la Reserva Federal en los Estados Unidos, que tiene ya el tipo de interés en el 1,5%, y se habla ya de una posible subida inminente en los próximos meses de hasta un 0,75 más, y mientras el Banco de Inglaterra ha hecho lo propio y tiene el tipo de interés en el 1,25 y también con previsión de subirlo un 0,50%, es decir, 50 puntos básicos, aquí en España, o mejor dicho, el Banco Central Europeo lo que ha hecho ha sido tomar una medida, que no obstante ha sido doble o duplicada o mucho más de lo que se podía esperar, porque se hablaba de un 0,25 y ha sido un 0,50, ¿no? O lo que es lo mismo, 50 puntos básicos. No obstante, esta medida ha sido tomada, como he dicho hace un momento, tarde, no va a servir para nada, es decir, va a tener que ir acompañada de subidas progresivas en los próximos meses de ese tipo de interés, porque si no, no se va a conseguir, y ya veremos a ver en qué medida, pues, paliar los efectos de la inflación, pero en todo caso es una medida inevitable. La pregunta que habría que hacer al Banco Central Europeo es por qué ha tardado tanto, cuando la Reserva Federal de los Estados Unidos y el Banco de Inglaterra, pues, vienen haciendo esto concretamente y de manera respectiva desde diciembre, la Reserva Federal del pasado año 2021, y el Banco de Inglaterra viene haciendo lo propio desde marzo de este mismo año. Bien, amigos, gracias por estar aquí, bienvenidos a La Ventana Esmeralda, de verdad. Esto es un tema que yo sé que interesa mucho, que estabais esperando este vídeo. Yo he querido esperar unas horas para recoger todos los datos y poder explicaros de la manera más clara posible, pues cuáles van a ser las consecuencias de esta medida que va a entrar a funcionar a partir del día 27 de julio, es decir, dentro de tan solo unas horas. Yo quiero deciros que, antes de nada, el Banco Central Europeo fue constituido el 1 de junio del año 1998 y tenía una misión principal, que era controlar el flujo del dinero, era controlar pues que no se pudiera desmadrar la inflación, hasta tal punto que tenía por misión el velar porque, como mucho, fuese el 2% de inflación la que hubiera en la eurozona, ¿vale? Esto no lo ha conseguido. Esto no se ha conseguido y, en ese sentido, pues cabría hablar de que el Banco Central ha fracasado en su misión, porque en sus estatutos está este objetivo y está muy lejos de poder conseguirlo en el momento que estamos viviendo. Es verdad que ha habido periodos de tiempo donde sí se ha logrado, aunque sí se ha logrado como consecuencia de haber adoptado una serie de políticas que no están en sus estatutos y por haber actuado en consecuencia al margen de aquello para lo que estaba autorizado, como ha sido, por ejemplo, intervenir en la economía. Intervenir en la economía inyectando dinero, el famoso plan expansivo, el famoso QE, entre otras cosas, y provocando pues, que los tipos de interés durante un tiempo, concretamente desde el año 2014 hasta hace muy pocas fechas, estuvieran en negativo, algo que, para muchos economistas está considerado como una auténtica aberración y cuyas consecuencias vamos a tener ahora que asumir. Por tanto, que quede claro eso, que el Banco Central Europeo ha estado haciendo cosas que no debería hacer porque no estaba autorizado para hacerlas. Y que lo del control de la inflación está viéndose evidentemente que es un objetivo que no está pudiendo conseguir. Por otra parte, hay que decir que esta subida, que es la subida más grande o la última subida que ha tenido lugar en los últimos 11 años, pues
tiene poderío, como he dicho, porque es del 0,50, es decir, de 50 puntos básicos. Pero es que desde el año, concretamente desde junio del año 2000, estoy hablando de hace exactamente 22 años, no se producía una subida en los tipos de interés tan grande, tan potente, como la que tenemos en este momento, que es del 0,50, repito, o lo que es lo mismo, 50 puntos básicos. Esto, evidentemente, es una medida que va a traer consecuencias, muchas consecuencias. El objetivo final es reducir los efectos negativos de la inflación. Claro, esto va acompañado además de otra medida muy importante, que es el haber dejado de comprar deuda pública, salvo para aquellas situaciones extraordinarias de los países que se encuentran en una situación más delicada. Estoy hablando de los países del sur, estoy hablando, por ejemplo, de España, de Italia, de Grecia y de Portugal, en los que, como consecuencia de todo lo que está ocurriendo, la prima de riesgo suba mucho o demasiado, y eso podría poner en peligro la propia estabilidad del sistema de la eurozona. Eso no se va a permitir, y para eso se han inventado la posibilidad de seguir comprando deuda de manera extraordinaria a través de un mecanismo o herramienta que se conoce como el instrumento de protección de la transmisión. Un término muy técnico sobre el que no voy a hablar, pero que se trataría de comprar de manera extraordinaria deuda pública a aquellos países que estuvieran más en apuros. Bien, pero yo sé que vosotros, bueno, esto no sería claro, esto no sería gratis. Esto, te compro deuda de manera extraordinaria a estos países, pero con una serie de condiciones fiscales que habrá que cumplir y un condicionamiento de carácter macroeconómico que habrá que cumplir también. Es decir, si alguno de estos mandamás que hay en el sur de Europa, incluido Pedro Sánchez, se va a creer que van a seguir estando el Banco Central Europeo para sacarnos del atolladero, y de vez en cuando le llamemos a su puerta nos va a seguir comprando deuda, aunque sea de manera extraordinaria. Si se piensan que va a ser gratis, no lo va a ser. Y esto lo saben muy bien. De ahí los memorándums, de ahí los pactos, de ahí los acuerdos que tienen suscritos con el Banco Central Europeo. Y que no nos han contado en gran medida. Y que vamos a verlos, los efectos, en los próximos meses. Y si no, ya lo veréis. ¿Cuáles son las consecuencias, amigos? La consecuencia principal, el objetivo principal, como ya he dicho, es paliar los efectos de la inflación. Porque la inflación está provocando un empobrecimiento generalizado de los bolsillos de los súbditos. Pero esa normalización en los tipos de interés, que es lo que ha hecho el Banco Central Europeo con esta subida, que va a ser la primera de otras cuantas, porque ya veremos a ver en cuánto termina este año 2022 en los tipos de interés en Europa, que ya se habla de que podrían superar incluso el 1%, esto va a traer, evidentemente, muchas más consecuencias. Por ejemplo, va a provocar una disminución muy considerable en el consumo de las familias. Porque claro, si se produce un empobrecimiento de la riqueza y del ahorro, eso va a significar que vamos a poder tener, en realidad, menos renta disponible. Si tenemos menos renta disponible, lo que vamos a hacer es consumir menos. Pero es que para la empresa, para el empresario, eso va a traer como consecuencia que va a invertir menos. Y en consecuencia va a traer como consecuencia, valga la redundancia, que va a contratar menos. Es decir, va a haber menos trabajo y menos gente empleada. A efectos de lo que es la economía del país, eso va a provocar que va a haber una reducción en el crecimiento económico, y eso va a traer como consecuencia que vamos a vivir situaciones bastante delicadas. Yo ya sé que, como van a manipular una vez más la contabilidad nacional, nos van a decir que el Producto Interior Bruto ha seguido creciendo, que los ingresos del Estado siguen maravillosamente, pero bueno, cuidadín, porque aquí se están haciendo cosas que desde un punto de vista estrictamente contable no se pueden hacer, pero ese es otro tema del que hablaré en otro vídeo, entre otros motivos, porque no soy ningún experto en esta historia. Pero lo cierto y verdad es que estas cosas que os acabo de contar se van a producir. Evidentemente os estaréis preguntando, bueno, y si yo tengo una hipoteca, ¿qué va a pasar conmigo? Bueno, pues si tienes una hipoteca tipo variable, que hay 4.100.000 hipotecas de más de 5 millones de crédito vivo que hay en España en este momento, todas aquellas que están sujetas a un tipo variable, es decir, dependiente del Euribor que está subiendo, va a traer como consecuencia que se van a encarecer las cuotas que cada mes vais a tener que ir pagando al banco. Y eso para muchas familias va a ser un tremendo sacrificio, y veremos a ver si todas ellas pueden hacer frente a ese pago.
porque esto no ha hecho nada más que comenzar y el Euribor va a seguir creciendo y lo que se va a encarecer las cuotas hipotecarias de los tipos variables, insisto, 4.100.000 hipotecas de esta variante en España, pues se van a ver repercutidas por todo esto. Pero es que la deuda pública también se va a ver afectada, porque el Estado tiene que devolver aquello que ha pedido prestado, tiene que pagar los intereses de la deuda. Y al haberse producido un aumento en el tipo de interés, eso va a suponer que va a tener que pagar más dinero en concepto de intereses de la deuda a los acreedores, a aquellos que le prestaron el dinerito en su día. Es decir, va a traer como consecuencia también un empobrecimiento del Estado en todo lo que tiene que ver con el pago de la deuda pública. Por otro lado, va a suponer también un incremento de la prima más indeseada, esa que nadie queremos en nuestra casa, la llamada prima de riesgo. Esta va a crecer mucho, eso va a suponer que se van a encarecer las condiciones que los acreedores y los inversores en deuda van a pedirle al Estado cada vez que llame a su puerta para pedirle dinero, y eso va a suponer en definitiva que nos va a costar a todos más que el Estado, que somos todos, dicen algunos, pues va a traer como consecuencia que va a haber que hacer va a haber que pagar más en definitiva. Hay una consecuencia que teóricamente podría ser positiva. Es que como han subido los tipos de interés, los bancos tendrían que empezar a remunerar todos aquellos dineros, todos aquellos ahorros que estén colocados a la vista o que estén colocados a un plazo fijo. Tendría que hacerlo. Por la misma razón que estoy contando lo contrario, pero ¿lo hará? Ahora que están enfadados, que les van a poner un impuesto y no sé qué, que ya están viendo a ver cómo sortean esa imposición que el gobierno de Sánchez quiere poner a la banca. Ahora que están tan enfadados, ¿están dispuestos ellos a remunerar las cuentas y los depósitos que tengan los ahorradores? Deberían hacerlo, pero yo tengo mis serias dudas. Deberían hacerlo, es decir, el ahorrador podría empezar a percibir una remuneración, que siendo cantidades importantes podría ser interesante el tema, pero veremos a ver si lo hacen, ¿eh? Yo tengo mis serias dudas. En fin, yo concluyo. La señora Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, dijo en su día que aquí sobraba gente y que sobre todo sobraban los mayores, pero además lo dijo con toda claridad. Ahora, en la rueda de prensa que hizo solamente unos minutos después de que se diera a conocer públicamente la subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo el pasado jueves, ha dicho claramente que nos enfrentamos a un panorama muy nublado, como consecuencia de una inflación indeseablemente alta. Pues si esta señora nos cuenta esto, poniendo cara de sorpresa, porque esta era, entre otros, los que nos decían que lo de la inflación era algo pasajero, circunstancial, que llegaría, que estaría como un tranvía, ¿verdad? Que llegaría y pasaría casi sin darnos cuenta. Resulta que la inflación ha venido para quedarse y que está ocasionando ya unos auténticos estragos en nuestros bolsillos. Bueno, pero esta señora, igual que todos los demás, el de Guindos ni os cuento, ¿no? El vicepresidente del Banco Central, fijaros vosotros qué dos personajes. Este señor, por llamarle de alguna manera, entre comillas, este fue el que dijo en el año 2012, cuando se rescató a buena parte, no de la banca, sino la práctica totalidad de las cajas de ahorros en España, dijo que no se trataba de un rescate, que aquello no era un rescate, que aquel dinero que se le daba que se le prestaba por parte de Europa no era un rescate, era un préstamo en condiciones benignas, y se le echaron todos encima. Generó indignación entre sus compañeros. Bueno, pues este fue el que pocos años después, como generó tanta indignación entre sus compañeros, pues le elevaron a la categoría de vicepresidente del Banco Central Europeo. Este fue el que fue ministro de Economía en España. Estos son los que tenemos, estos son los que nos gobiernan. Irresponsables absolutos, pero no ya porque no tengan ni puta idea de muchas cosas, con perdón de la expresión, sino porque además meten la pata cada día que hablan, o cada 2 por 3, y nadie les puede exigir ningún tipo de responsabilidad, por eso hablo de irresponsables. Pero bueno, amigos, es lo que tenemos. De momento habrá que aplicar con lo que hay. La subida de tipos es un hecho, van a seguir subiendo los tipos de interés, eso va a seguir generando consecuencias, ya las he enumerado. Y bueno, la verdad es que habrá que ser prudente y sobre todo no despilfarrar, no malgastar. Lo que tengamos, coloquémoslo en las mejores condiciones posibles, el que quiera que se lo guarde, el que quiera que haga lo que quiera, pero no despilfarremos ni malgastemos, porque ese dinero podríamos necesitarlo. Es verdad que cada día vale menos como consecuencia de la inflación,
Veremos a ver si todas estas medidas que han adoptado van a poder efectivamente conseguir paliar que la inflación siga subiendo, porque se trata de una inflación que obedece a muchos factores, pero la medida teóricamente desde un punto de vista económico de subir el tipo de interés es la medida lógica para tratar de reducir el flujo monetario, tratar de menguar la circulación del dinero, en este caso en la eurozona. Veremos a ver si realmente lo que se ha hecho sirve para algo o simplemente se trata de una mera medida cosmética o de algo parecido a las cosquillas, bueno, pues a los grandes, como siempre. Gracias, amigos, por haberme escuchado, de verdad, os lo agradezco mucho. Así que bueno, os emplazo a un próximo vídeo que haré en las próximas horas y hasta entonces os deseo, como siempre, mis mejores deseos de salud y libertad para todos.